¿Qué quiere decir Jesús con nunca os conocí? ¿Te imaginas que el día del juicio final, cuando te presentes ante Jesús, Él te diga, nunca os conocí? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué sentirías? ¿Qué harías? ¿Qué significa esa terrible frase? En este video, vamos a explorar el significado de las palabras de Jesús en Mateo 7:23, uno de los pasajes más aterradores de la Biblia. Si quieres conocer lo que realmente quiso decir con esto, acompáñanos. Bienvenido a Religión Oscura. Muchos creyentes devotos se esfuerzan por complacer a Dios con sus acciones, pensando que así demuestran su fe y amor. Sin embargo, a veces pueden equivocarse sobre lo que realmente le agrada a Dios y caer en el fariseísmo o el activismo religioso. Estas actitudes consisten en seguir una serie de normas, rituales o prácticas externas sin tener en cuenta el estado del corazón, la relación con Dios o el amor al prójimo. Son formas de religiosidad vacía, que no reflejan la verdadera fe, sino una apariencia de piedad. Pero hay un secreto en las propias palabras de Cristo que puede transformar la percepción de la fe y el modo de vivirla. Se trata de la clave que Jesús dio a sus discípulos cuando les enseñó a orar: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta frase revela el deseo más profundo de Jesús y el propósito de su venida al mundo: hacer la voluntad de su Padre. Él mismo lo dijo: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y también, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Hacer la voluntad de Dios es lo que realmente le agrada a Él, y lo que nos hace verdaderos hijos suyos. Así lo dijo Jesús: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios implica conocerle, obedecerle y servirle. Implica también amar al prójimo, hacer el bien y buscar la justicia. Además, implica renunciar a nuestra propia voluntad y someternos a la suya. Pero ¿qué quiere decir Jesús con nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? Esta es una de las frases que nos muestra la gravedad de la falsa fe. Jesús pronuncia estas palabras al final del Sermón del Monte, el discurso más famoso y profundo que dio a sus discípulos. En este sermón, Jesús no se limita a enseñar sobre la ley, los mandamientos, sino que se dirige al corazón de sus seguidores y les muestra el verdadero sentido de la justicia, el amor y la santidad. Jesús les advierte que no basta con decirle Señor, Señor, ni con profetizar, echar fuera demonios o hacer milagros en su nombre para entrar en el reino de los cielos. Lo que realmente importa es hacer la voluntad de su Padre Celestial y tener una relación personal y sincera con Él. Hay muchas personas que se llaman cristianas, que asisten a la iglesia y participan en ministerios, oran con frecuencia y cantan para que todos los vean, pero que en realidad no tienen una fe verdadera. Esto significa que no se arrepienten de sus pecados, ni viven conforme a la voluntad de Dios. Son solo personas que creen que pueden engañar al Altísimo, y que realmente solo se engañan a sí mismas. A esto se refiere Jesús cuando dice que muchos le llamarán Señor y le presentarán sus obras como prueba de su fe, pero Él les responderá: nunca os conocí. Estas personas son las que son falsas, hipócritas y superficiales. Jesús les compara con los árboles malos, que no pueden dar buenos frutos, y que serán cortados y echados al fuego. También les compara con los que edifican su casa sobre la arena, y que cuando viene la lluvia, el río y el viento, se derrumba y se destruye. Así será el destino de los que no escuchan ni hacen las palabras de Jesús. Por otro lado, ¿qué significa conocer a Jesús? Es solo saber quién es, qué hizo o qué enseñó. Es solo creer en Él o aceptarlo como nuestro Salvador. Conocer a Jesús no es solo tener un conocimiento intelectual, histórico o teológico de su persona. Tampoco es solo creer en Él, aunque eso es parte de la fe. Conocer a Jesús es tener una relación personal, íntima y transformadora con Él, que nos lleva a amarle, seguirle y servirle. La advertencia final sobre la verdadera fe que Jesús hace en el Sermón del Monte es una llamada a la vigilancia, al discernimiento y a la obediencia. En este contexto, Jesús nos alerta sobre los falsos profetas que vienen a nosotros como lobos vestidos de ovejas.
Estos son los que se hacen pasar por mensajeros de Dios, pero en realidad son personas que buscan desviar y destruir a los creyentes. Estos son los que predican un evangelio diferente, que niega la autoridad de Cristo. ¿Quiénes son aquellos que niegan la autoridad de Cristo? A lo largo de la historia, ha habido muchos grupos y personas que han negado la autoridad de Cristo, ya sea por ignorancia, por incredulidad, por rebeldía o por engaño. Si bien los judíos fueron aquellos que rechazaron a Jesús como el Mesías y lo acusaron de blasfemo, no todos lo negaron, sino que muchos de ellos creyeron en él y formaron parte de la iglesia primitiva. Además, Dios no ha desechado a su pueblo, sino que tiene un plan de salvación para ellos, según las Escrituras. Por otro lado, tenemos a los paganos que adoraban a otros dioses y que no conocían al Dios verdadero ni a su Hijo Jesucristo. Ellos se burlaron de la predicación del Evangelio y lo consideraron una locura o una superstición. Ellos también persiguieron a los cristianos y los sometieron a todo tipo de torturas y martirios. Por último, están los incrédulos que viven en el mundo actual y que no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ellos niegan la autoridad de Cristo al negar su existencia, y en cambio, confían en su propia sabiduría. Ellos se dejan llevar por el placer, el dinero, el poder o la fama. Además, se oponen al Evangelio y lo ignoran. Cuando llegue el día del juicio final, si no deseas estar entre el grupo que Jesús rechazará, es importante que recuerdes que Él no se deja engañar por las apariencias, las palabras o las obras externas, sino que penetra en lo más profundo del ser humano y revela lo que hay en su interior. Jesús condena la hipocresía, que es la actitud de fingir ser lo que no se es o de aparentar lo que no se siente. Uno de los temas más importantes y serios que Jesús trató en su predicación fue el del día del juicio, el día en que toda la humanidad tendrá que comparecer ante Dios y dar cuenta de sus obras. El Mesías advirtió que nadie podrá escapar de ese día, ni de la justicia y la santidad de Dios, que examinará todo con fuego. Estas palabras de Jesús nos hacen reflexionar sobre el objetivo principal de nuestra vida, y sobre lo que realmente vale la pena vivir, a la luz del juicio. ¿Qué sentido tiene ganar todo el dinero del mundo, si se pierde el alma? ¿Qué provecho tiene vivir de placeres, si al final se pierde todo? Por eso el Mesías enseña que el objetivo principal de nuestra vida debe ser buscar el reino de Dios, que es lo único que permanece, y lo único que nos da la verdadera felicidad. ¿Cómo debemos vivir, entonces, a la luz del día del juicio? Debemos vivir con fe, con amor, y con obediencia a Dios, es decir, servir a Dios en sus términos, y no en los nuestros. ¿Qué significa esto? Significa reconocer su autoridad, su soberanía, y su voluntad, y someternos a ellas. Significa escuchar su voz, su palabra, y su espíritu, y hacer lo que nos dice. Significa amarle con todo nuestro ser, y demostrarlo con nuestras obras. Probablemente esto pueda sonar odioso para aquellas personas que no son creyentes, sin embargo, ¿acaso esas personas no temen al juicio final? ¿Vale la pena arriesgarse a ser desechados de la presencia de Dios? Puedes contarme tu opinión en los comentarios. Si el video te gustó y deseas seguir descubriendo más misterios sobre lo divino, regálanos tu pulgar arriba y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestro próximo viaje.